aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución, es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso, una vez más, Señor, delante de ti. Una vez más delante de tu presencia, Señor. Venimos ante ti, oh Dios, con el objetivo de darte gracias. Señor, lo que nos motiva a cada día
ser agradecidos. Es la gran misericordia que derrama sobre nuestras vidas cada mañana, Señor. Una misericordia renovada, una misericordia, Señor, que abraza todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor, y por medio del cual hemos obtenido, Señor, nuestra redención. Hemos alcanzado, Señor, la salvación. No hemos recibido lo que realmente merecemos. Gracias a tu misericordia, Señor. Por el contrario, por gracia hemos recibido tu amor, tu perdón, tu redención, Señor. Has comprado nuestras vidas. Con la sangre de tu Hijo Jesucristo pagaste el precio de nuestros pecados. Algo que nosotros nunca hubiésemos podido hacer. Pero Dios mío, así muestras tu amor para con cada uno de tus hijos. Y te agradecemos, Señor. Y nos exponemos a tu palabra en esta mañana, Señor amado, para que nos hables y nos edifiques, Señor. Sea tu nombre engrandecido, sea tu nombre exaltado, Dios Todopoderoso. Háblanos en esta mañana, una vez más, Señor, como cada día. Edifícanos, danos, Señor, entendimiento, concédenos la sabiduría, Señor, que necesitamos cada día, para poder entender tu palabra, para poder ser edificados en ella, para poder crecer conforme a tu voluntad. Sea tu nombre exaltado en este día, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Siguiendo el camino de la salvación. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor. Bien, hermanos, el día de ayer empezamos a meditar en el capítulo 22 de Mateo. Y Jesús está discutiendo, está dirigiéndose a los fariseos, ya que ellos habían venido, no solamente los fariseos, habían venido 3 grupos opositores importantes en ese momento, opositores al ministerio de Jesús. Los fariseos, los saduceos y los herodianos, ¿no? Entonces, dado a que Jesús constantemente, en diferentes ocasiones, ya que los mismos fariseos venían a presentarle tentaciones, pruebas, hacerle preguntas, con el afán de hacerlo, de hallar alguna respuesta que sirviera en contra del mismo Señor Jesucristo y que les valiera a ellos, los fariseos, para poder tener alguna excusa o tener algo de qué acusar a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, en esa coyuntura, digamos así, de estas conversaciones que tuvo con los fariseos, Él les habla diciendo que el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a una fiesta de bodas, ¿no? Y dijimos ayer de que no debemos relacionar esta parábola de la fiesta de bodas con las bodas del Cordero, ¿no? Esta es una fiesta, es una representación de lo que significa el reino de Dios, lo que significa estar en el reino de Dios. Estar en el reino de Dios es una fiesta constante, debido a que nosotros hemos sido lavados, hemos sido salvados. Entonces, aún así, esta fiesta de bodas representa también el reino de los cielos, que está constantemente invitando a todos a venir al camino del Señor. Y desde el tiempo antiguo, desde que el Señor envió a sus profetas, siempre ha llamado a Israel al arrepentimiento. Entonces, vemos que el Señor dice en el versículo 3, envió a sus siervos, el padre de familia o el rey que había preparado esta boda para su hijo, envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero ellos no quisieron venir.
haciendo referencia a los que antiguamente eran llamados al arrepentimiento por medio de los profetas, ¿no? Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Luego volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. En la parábola de la viña de los siervos malvados, ¿no? De los siervos malvados, en donde también el Señor hace una figura similar de un hombre que envía siervos, los primeros siervos, al viñedo y y los labradores no le hacen caso, al contrario, lo maltratan, ¿no? Luego, dice el Señor Jesús, vuelve a enviar a otro siervo mayor que a los anteriores, ¿no? El cual se refiere a Juan el Bautista, ¿no? El mayor de los profetas, a quien tampoco hacen caso. Entonces aquí también estos otros siervos que leemos en el versículo 4, también nos refiere a la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista da un mensaje más detallado. Aquí vemos un mensaje más detallado, una invitación más detallada. En la primera invitación simplemente dice vengan a las bodas. Pero aquí dice ya vengan porque todo está preparado y la comida, todo está preparado para todo aquel que está dispuesto a venir, ¿no? Entonces, decíamos que la diferencia entre Juan el Bautista, el último de los profetas y el más grande de todos. ¿Por qué Jesús llamó a Juan el más grande de los profetas? Porque a diferencia de los profetas anteriores solamente anunciaron al Mesías, pero nunca lo vieron. En cambio, Juan anunció al Mesías, pero a la vez también lo vio y además tuvo el privilegio de bautizarlo, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que marca una diferencia entre los profetas. Y ellos, los convidados a quienes les llegó la invitación por medio de estos otros siervos, tampoco quisieron venir, sino que ellos sí pusieron, detalle aquí Mateo, que ellos pusieron excusas, ¿no? Que unos tenían que ir a su labranza, otros tenían que hacer sus negocios y incluso tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces, ¿qué había pasado en esta fiesta de bodas que nos narra Jesús en esta ocasión? El Señor dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues por todo lugar y llamen a quien encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y el rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Referimos el día de ayer que Jesús o Dios no llama amigo a cualquiera, ¿no? Hemos visto a lo largo de las Escrituras a quién llama amigos. Tenemos referencia de Abraham. Abraham fue considerado el amigo de Dios, ¿no? Y el detalle, el por qué y a quién Dios llama amigos, nos lo dice el Señor Jesucristo. Cuando a sus discípulos les dice, a ustedes ya no les voy a llamar siervos, les llamaré amigos. ¿El por qué? Porque yo les he dado a conocer los planes que mi Padre me ha declarado a mí. Entonces, ¿a quiénes considera Dios o Cristo amigos? A todo aquel a quien le hace conocer sus planes, a todo aquel a quien le hace conocer sus pensamientos, sus anhelos, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo. A Noé le dio a conocer lo que Dios iba a hacer con la tierra, ¿verdad? Con el diluvio. Entonces,
podemos considerar que Noé era amigo de Dios. A Abraham le hizo a conocer sus planes de levantar una nación tan grande, en las cuales Abraham no podría contar su descendencia. Y Abraham fue considerado amigo de Dios. Los discípulos de Cristo, ellos pues estuvieron 3 años con Jesucristo y durante este tiempo Jesucristo les dio a conocer sus pensamientos, su corazón, lo que había en el corazón de Cristo, ¿verdad? Y lo que el Padre le había mandado decir, el Evangelio que le había encargado, se lo dio a conocer a sus discípulos. Por eso es que le llama amigo. Y en esta ocasión, aquí vemos que este amigo a quien el Maestro refiere, y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que pues hay muchos que se consideran a sí mismos como que ya tienen el reino de Dios ganado, pero no porque Cristo los haya escogido, o porque los haya salvado, o porque los haya redimido, sino porque ellos consideran ser salvos porque conocen los planes de Dios, conocen la palabra de Dios. Esto nos dice, hermano, de que no todo aquel que conoce la Biblia de tapa a tapa es garantía de que es salvo, ¿no? Todo aquel que se place decir, yo conozco la Biblia, yo sé, yo he estudiado en grandes seminarios, tengo doctorados en teología, pero hay muchos que están ya vestidos, o mejor dicho, están en las bodas, o sea, están supuestamente en la fiesta, pero no están vestidos de boda. ¿Qué va a pasar con estos? Por eso decía al principio que no podemos referir esto con la boda del Cordero, porque una vez realizada la boda del Cordero, todos los que están adentro ya son salvos, ¿no? Pero aquí hay un infiltrado, entonces no estamos hablando de la fiesta de las bodas del Cordero. Es una boda en general que se refiere al estar en el reino de Dios, el vivir la salvación del Señor, el vivir la comunión con el Señor, la iglesia que está preparándose y que está a punto ya de celebrar una boda. Estamos viviendo los tiempos en donde ya todo está listo, todo está preparado. Sin embargo, hay quienes no van a ser dignos de entrar en la boda, de disfrutar en la boda. Entonces le dice el rey a sus siervos, saquen a este hombre que no está vestido de bodas, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Los fariseos, ellos conocían la ley. Ellos defendían la ley y sobre todo defendían la interpretación humana de la ley. Entonces, ellos se mofaban que conocían a Dios. Ellos son considerados amigos porque conocen los planes del Señor. Pero sin embargo, no están vestidos de bodas. No son dignos de las bodas. Así es que son echados de ese lugar. Luego hablamos con respecto a la cuestión del tributo. Vienen otro grupo, otro de los 3 grupos que habían planificado hacer quedar mal al Señor, hacerle preguntas sin salida, según ellos, ¿no? Y vienen los herodianos. Referimos que los herodianos eran seguidores de Herodes y que consideraban que Herodes era el Mesías, ¿no? Era un grupo importante, político. Este grupo era así netamente político. Y entonces vienen a Jesús y le hacen esta pregunta: ¿es lícito dar tributo al César? Y bueno, hemos estado analizando un poco la intención de esta pregunta, ¿verdad? Aquí Jesús podría haber dado 2 respuestas, ¿no? Y ellos calibraron esas 2 respuestas.
Tal vez pensaron de que si Jesús dice sí es lícito dar tributo, entonces el pueblo se iba a decepcionar de Jesús, porque el pueblo venía sufriendo, ¿no?, la opresión de los romanos en el pago de los tributos, ¿no? Y pues el pueblo odiaba a quienes cobraban esos tributos. Precisamente Mateo, el que escribe este libro, es uno de ellos, recaudador de impuestos, llamados publicanos, pecadores, odiados por el pueblo, traidores, ¿verdad? Entonces, si Jesús decía que sí es lícito dar tributo, entonces los herodianos y los fariseos pensaban, si Jesús dice eso, el pueblo se va a decepcionar de él, definitivamente. Entonces, por ese lado, podrían ganar ventaja frente a Jesús. Y analizando la otra posible respuesta, de que Jesús diga, no es lícito dar tributo al César, ¿no?, para agradar al pueblo, para congraciarse con el pueblo. Sin embargo, eso también le valía a los fariseos, a los herodianos sobre todo, para poder acusar a Jesús de estar conspirando en contra del Imperio Romano, de estar levantando a la gente a que se subleve en contra del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ellos pensaron solamente en esas dos respuestas y que para ellos no había otra respuesta. Entonces, si decía lo uno o lo otro, de igual manera iban a tener ventaja sobre Jesús. Pero no se esperaban la respuesta que Jesús les va a dar, ¿no? Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentan un denario. Entonces les dicen, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dicen, pues es de César. Y la respuesta contundente del Señor es, denle a César lo que le corresponde al César y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús en esta oportunidad? Que nosotros, así como ciudadanos del reino de los cielos, en donde nos esforzamos a cumplir con darle a Dios lo que le corresponde en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Incluso, llámese lo material, porque aquí está hablándose de lo material, de lo económico, de lo financiero, pues también debemos cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas. Como buenos ciudadanos, como buenos representantes de Cristo, como buenos embajadores del Señor, tenemos que dar buen testimonio en esta tierra y cumplir con nuestras responsabilidades civiles. No podemos estar exentos a nuestras responsabilidades civiles. No podemos decir, que yo no pertenezco a este reino, yo no quiero saber nada con este reino mundano, con este reino terrenal, así es que no pago impuestos, no participo por ejemplo, de las elecciones municipales o presidenciales, me mantengo al margen, ¿no? No, también tenemos deberes civiles que cumplir. Y el Señor nos está enseñando aquí, todo tiene su lugar. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador. Bien, ahora viene otro grupo, el tercer grupo. El primer grupo eran los fariseos, el segundo grupo eran los los herodianos. Y ahora vienen los saduceos. Ya hemos hablado de los saduceos. Este grupo son un grupo que relativamente eran los que tenían el control de la administración del templo. Eran los oligarcas del tiempo, de la época. Eran los hombres ricos, ¿no?, la élite de ese tiempo, económicamente hablando, ¿no? Entonces este grupo, lo que le caracterizaba a este grupo era, a diferencia de los fariseos, es que ellos no creían en lo espiritual. Ellos solamente creían en lo material. Es más, no creían en la resurrección. Y es que ellos sí consideraban la Torá, ¿no?, el Pentateuco. Para ellos era sagrado. Sin embargo, no creían en la resurrección porque literalmente
¿no? Literalmente, en los 5 primeros libros de la Biblia, no vamos a encontrar la palabra resurrección o alguna referencia acerca de la resurrección literalmente. Pero en el espíritu de la palabra sí lo está, y el Señor Jesucristo les va a mostrar eso en el cuestionamiento que le están haciendo aquí. Pues vienen estos saduceos, también con el afán de tentar al Señor con esta pregunta, y le dicen: Señor, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer y a su hermano. Estamos leyendo ahora la lectura del día de hoy corresponde a Mateo 22, estamos en el capítulo 22, versículos del 23 al 46. Y vamos a dar lectura a este párrafo de la Biblia. Dice la Escritura así: pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar. Bien, entonces vemos aquí cómo estos 3 grupos que querían hacer quedar mal al Señor vinieron con preguntas, según ellos, las más difíciles que pudieran haber planteado a alguien, y que creyeron que al planteárselo al Señor,
pues él no sabría qué responder. O dando alguna respuesta a estas preguntas con seguridad, ellos pensaban que iban a hacer caer al Señor en algún cuestionamiento para acusarlo y de ese modo cumplir con lo que ellos anhelaban, que era desaparecer a Jesús. Ya no soportaban la presencia del Señor. Estas personas pues tenían el mismo corazón de los gadarenos, ¿recuerdan? De la ciudad de Gadara, cuando después que el Señor liberó a un gadareno, o según lo que leímos en Mateo, 2 gadarenos que estaban endemoniados, ellos van y mejor dicho, cuando el Señor echa los demonios al hato de cerdos, los que estaban criando los cerdos, al ver que se despeñaron todos los cerdos, fueron a contar a todos los de la ciudad, y los de la ciudad regresaron, ¿no? Y cuando leímos esto, analizamos de que en vez de que ellos le digan al Señor, Señor, quédate con nosotros, eres el Mesías, no, vinieron a echarlo, a decirle, Señor, por favor, vete de nuestro lugar, vete de este lugar, no te soportamos, en otras palabras, ¿verdad? Y concluimos que todos ellos estaban endemoniados, ¿no? Esto es lo mismo que está pasando aquí con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, ¿no? Los ancianos también de ese tiempo. Pues ya no soportaban a Jesús y querían de alguna u otra manera desaparecerlo. Y estaban confabulando, ya estaban buscando una pequeña excusa para poder llevar a juicio a Jesús y sentenciarlo a muerte. Y entre ese afán, pues venían y le presentaban este tipo de preguntas, de las cuales hasta ahora el Señor salía airoso, porque es Dios, y les estaba dando respuestas sabias, respuestas que ellos no se esperaban. Entonces vemos que vienen los saduceos. Ya hicimos referencia a quiénes son estos saduceos. Y ellos le hacen esta pregunta al Señor. Señor, entre nosotros habían 7 hermanos. Y como dijo Moisés, pues quien se case con una mujer y no tenga descendencia y tiene hermanos, entonces si éste muere, el hermano puede tomar a la mujer y casarse con ella para darle descendencia a su hermano mayor. En esta situación, dicen los saduceos, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Trayendo a la digamos así, a la vida cotidiana, ¿no es cierto? De repente el segundo todavía podría decir, bueno, ya yo me caso con la esposa de mi hermano que acaba de fallecer. Y también muere. Ya esta mujer queda viuda por segunda vez. El tercero, yo creo que ya libremente pensaría, ¿no? Diría yo, aquí hay algo, acá hay un problema, ¿no? Es muy probable que esta sea una historia ficticia de parte de los saduceos, ¿verdad? ¿No? O si hubiese sido cierto, pues ya el tercero, el cuarto, ya lo pensaría muy bien, ¿no? No, ya esta mujer ha matado a mis 3 hermanos mayores, ¿no? ¿Qué me voy a casar con esta mujer? Y peor, el quinto, el sexto, el séptimo. Hermanos, murieron los 7, según la historia de los saduceos, ¿no? Algo haría esta mujer, no sé. Pero el asunto es que según los saduceos, pues murieron los 7 hermanos que se habían casado con la misma mujer, uno tras otro, después de su muerte, y también muere la mujer. Bueno, definitivamente suena a una historia, pues, falacia, pero quieren vienen a tentar al Señor y le dicen, en la resurrección, según ustedes enseñan, ¿no? Parafraseando esta conversación, porque los saduceos no creían en la resurrección, pero ellos dicen, según ustedes, en la resurrección, a ver, si existiese resurrección, ¿de cuál de los 7 ella será
mujer, ya que todos la tuvieron, ¿no? Entonces, con esto ya los saduceos dijeron, aquí cae, ¿no? Pero el Señor, pues, Jesucristo, Dios, con toda la sabiduría de Dios, ¿no?, les dice: ustedes erráis, yerran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Mm? Miren, ignorar las Escrituras, estimados hermanos, es un error. Esta palabra erráis, este verbo erráis, se puede aplicar a dos contextos. Una, estar equivocado en algo. Otra, ser errar, o sea, una persona que está a la deriva, ¿no? Una persona que está perdida, que no está en su lugar, ¿no? También significa eso. De la palabra errante, ser errante, una persona que no está en su rumbo, que está fuera de rumbo, que está sin paradero, no tiene destino, ¿no? Entonces, el ignorar las Escrituras, mis estimados hermanos, miren cuán importante es para nosotros no solamente leer, sino que debemos estudiar las Escrituras, ¿verdad? Si no, estaríamos errantes, perdidos, sin rumbo. Y eso es lo que les dice el Señor a estos hombres. Le dice: ustedes erráis, ignorando las Escrituras y además también ignorando el poder de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que el poder de Dios está vigente en nuestras vidas y que nosotros, mediante nuestra comunión con el Señor, se nos ha sido otorgado el poder del Señor. No debemos ignorar las Escrituras, tampoco debemos ignorar el poder de Dios. Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. No debemos tener duda alguna del poder de Dios, de todo lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, respondiendo, Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, miren, en primer lugar, Jesús les va a dar respuesta a esta pregunta absurda. Aquí el Señor se da tiempo de responder esta pregunta, porque esta pregunta, aun siendo absurda, puede causar dudas en un débil espiritual, en una persona que yerra en las Escrituras, que ignora las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces el Señor les dice: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por el conocimiento de las Escrituras, nosotros sabemos que los ángeles son asexuados, o sea, no tienen sexo. Entonces, por lo tanto, no se pueden reproducir. No se pueden casar, no se van a casar. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros, hasta donde podemos entender aquí, es que el plan de la familia, el objetivo de la familia, de un hombre y una mujer, del matrimonio, que es tener descendencia, ¿verdad? Formar un hogar y tener descendencia, pues eso se termina aquí en la tierra. Ya en el cielo tendremos objetivos mayores, distintos a los que tenemos hoy, propósitos distintos a los que tenemos hoy en la tierra. Entonces, eso es lo que les está diciendo el Señor por este lado, que no tienen que preocuparse de que quién va a ser mujer o de quién va a ser la esposa, porque 7 se casaron con ellos, porque allá ya no habrá cuestión del matrimonio, ¿no? Por eso, chicos solteros, aprovechen en casarse aquí en esta tierra antes que venga el Señor. Bueno, todo a su tiempo, ¿verdad? Tal vez no a todos les ha sido dado el casarse. Bien, entonces, pero el Señor no quiere dejar cabos sueltos aquí.
les da una respuesta contundente con respecto a el entorno del matrimonio, ¿no? De quién va a ser mujer esta mujer si se casó con 7. Muy bien. Pero si el Señor quedara aquí, dejar el cabo suelto con respecto a la resurrección, porque estos hombres no creían en la resurrección. Pero el Señor les dice, ya que tocaron el tema de la resurrección, ¿no? Con respecto a la resurrección de los muertos, le dice el Señor, ¿no habéis leído ustedes lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Miren, recordemos que en este tiempo, en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, el Señor no pudo haberles dicho, vayan a Éxodo capítulo, esto está en Éxodo capítulo 3. ¿No han leído ustedes en Éxodo capítulo 3, versículo 6? ¿No? Ese es un detalle que ya es para nosotros, ya dado que los traductores y de la Biblia y los que realizaron el canon y todo esto, ya vinieron dándole títulos y capítulos y versículos a la Biblia, ¿no? Antes no tenían esta forma de ubicar. ¿Cómo citaban un texto? Recitando la primera parte del versículo. En este caso, Jesús les dice, eso es, por ejemplo, cuando vamos más adelante a leer en la crucifixión de Cristo. Cuando el Señor dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Lo que el Señor está haciendo es citando las Escrituras en ese momento. Y los está llevando al Salmo donde el salmista profetizó esto, que el Mesías diría, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Diciéndole a aquellos que crucificaron al Señor, yo soy el Mesías, yo soy el que habló David cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y allí habla del sufrimiento del Mesías, ese Salmo, ¿verdad? Lo mismo está sucediendo aquí. Cuando el Señor le dice, ustedes no han leído el texto en donde el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lógicamente esto está en Éxodo 3, 6. Dijo, esto es cuando Dios llama a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente. Y entonces Moisés se acerca, ¿no?, al llamado de Dios. Entonces Dios le dice, no te acerques, versículo 5, Éxodo 3, 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿no? Entonces, esta escritura es la que les está citando Jesús a los saduceos. Y le dice, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, recordemos que los saduceos solamente ellos se basaban, o si leían las Escrituras, solamente consideraban el Pentateuco, los 5 primeros libros. Lo demás ellos no consideraban. Para ellos no era importante los demás libros. Para ellos los únicos escritos sagrados eran el Pentateuco. ¿Ok? Entonces Jesús les está citando una escritura que está en el Pentateuco. Entonces, como decíamos hace un momento, literalmente ellos no encontraban en el Pentateuco que hable acerca de la resurrección, pero el espíritu de la escritura aquí está diciendo que sí hay resurrección cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. No le dice a Moisés, yo soy el Dios, yo era el Dios de tu padre Abraham. Yo era el Dios de Isaac. Yo era el Dios de Jacob. Lógicamente ahora ya no soy Dios de ellos porque ya están muertos. No. Lo que está diciendo aquí es algo presente, en tiempo presente.
yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y entonces Jesús le dice, si el Señor está diciendo eso, si Dios dice eso, es porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y con esto dejó callado a los saduceos. Ellos que no creían en las Escrituras, ellos que no creían en la resurrección, ahora, pues, de la boca del Señor, ellos están escuchando la doctrina de la resurrección en los libros de los cuales ellos consideraban sagrados. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Luego, a partir del versículo 34, vienen nuevamente los fariseos, ¿no? Pero ahora ellos vienen cautelosos, porque dice el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, los dejó mudos a los saduceos. Aquí tuvo que suceder una de dos. O estos saduceos cambiaron su doctrina con lo que acaban de escuchar, o simplemente ellos, pues, se pusieron más en contra de Jesús por lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los fariseos. Pero ellos ya cautelosos, dice el 34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo otra vez. Miren lo terco que eran esta gente, ¿verdad? Lo necios, testarudos. Hay una palabra que estoy tratando de recordar, que significa tercos, ¿no? Se me fue. El faraón también, hablan del faraón con esta palabra, lo describen al faraón. Bueno, el asunto es que esta gente necia, terca, ¿no es cierto? Ya Jesús, ¿cuántas veces les había dado respuestas contundentes y en los cuales nunca pudieron hacerlo caer en un error, pero ahora quieren nuevamente tentarlo? Y le dicen, uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le pusieron esta trampa porque querían ellos que Jesús dé validez a la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Cuando el Señor les dice esto, les está diciendo, ustedes que conocen la ley y saben que deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, pero no lo están cumpliendo. Ustedes que cuidan el cumplimiento estricto de la ley, ustedes que son celosos de que se cumpla estrictamente la ley, no lo están cumpliendo. Estoy parafraseando lo que el Señor les está diciendo aquí. Porque yo soy Dios y ustedes no me aman a mí. Este es el primer y grande mandamiento. Pero les voy a dar el segundo, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes que cuidan la ley, que aman la ley, tampoco están cumpliendo este segundo mandamiento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si Jesús resaltaba uno de los mandamientos, así literalmente, podrían acusarle diciendo, entonces no respetas toda la ley. Pero con esta respuesta que el Señor está dándole a los fariseos, le está diciendo,
toda la ley, el decálogo y los más de 600 leyes que el Señor le dio a Moisés, dependen de estos dos: de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, la cual ustedes no la están cumpliendo porque yo soy Dios y no me están amando a mí. Y bueno, les voy a dar otra chance. Ya, si no me quieren considerar como Dios, considérenme como un prójimo, al cual también deben amar. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero tampoco me aman a mí como a prójimo. Entonces, ni por uno ni por otro lado ustedes están cumpliendo la ley. Si quieren que les diga cuál de las más de 600 leyes es la más importante y creen que considerando solamente una de ellas voy a desestimar las demás, bueno, yo les estoy diciendo, con estas leyes, con estas dos leyes, depende todo el cumplimiento de la ley. Y si ustedes no cumplen estas dos leyes, entonces no están cumpliendo con la ley. Y definitivamente los fariseos no estaban cumpliendo con toda la ley, la cual ellos decían que se debería cumplir estrictamente, las cuales ellos reclamaban y cuidaban que se debería cumplir estrictamente, pues ellos no estaban cumpliendo con la ley. Y estando junto a los fariseos, Jesús les pregunta. Ahora Jesús ve que los hombres ya estaban derrotados, pero Jesús quería dejar en claro muchas cosas. Ahora arremete Jesús aquí, ¿no? Ahora él es el que empieza no a contraatacar, sino que era necesario, hermanos, para que delante del pueblo la gente se dé cuenta quiénes eran este tipo de personas y a la vez también dar a conocer lo que Jesús era delante de ellos. Estando junto a los fariseos, Jesús les pregunta y diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, bueno, de David, porque les dijo, ¿cómo? Bueno, sabemos que el Mesías vendría del linaje de David, y eso lo tenían muy claro los fariseos. En eso ellos lo tenían bastante claro. Entonces la respuesta de los fariseos, claro, es hijo de David. Y el Señor le dice, pues como David en el espíritu, siendo padre, ¿no?, siendo el ascendiente del Mesías, ¿no es cierto?, le llama Señor a su hijo. Si el Mesías es hijo de David, como David a su hijo lo reconoce como Señor. Y le cita Salmo 110, ¿no? Porque le dijo, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor, o sea Jehová, a mi Señor, refiriéndose al Mesías, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, diciendo, no podemos con este hombre. Aquí hay una sabiduría celestial. Y definitivamente, si ellos reconocían que el hijo de David, o que el Mesías vendría de David, ¿no?, descendiente de David, y David reconoció que Jesús, que el Mesías es su Señor, pues estos hombres estaban en una falta total porque estaban delante del Señor y no lo querían reconocer como tal. Jesús el Mesías. Después de esto, nadie quiso preguntar nada más a Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor.
Amado Dios, no debemos admirarnos del comportamiento de estos hombres, si bien es cierto, trataron de tentarte, nunca quisieron reconocer a Jesús como Dios y por el contrario, hicieron todo lo posible por llevarlo a la cruz. Dios mío, muchas veces nosotros nos comportamos del mismo modo que ellos. Muchas veces nosotros estamos en la misma condición de ellos. Y, amado Dios, ¿cómo nosotros vamos a sorprendernos o admirarnos de la mala actitud de otros hombres, cuando nosotros muchas veces, al igual que los saduceos, erramos no considerando importante, ignorando tu palabra, erramos no considerando tu poder en nuestras vidas, te tentamos muchas veces con oraciones indebidas, con peticiones fuera de lugar. Y muchas veces también hemos puesto en duda tu existencia, Señor. Perdónanos, Dios mío, si en alguna vez hemos actuado como estos hombres. Ayúdanos a vivir cada día reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dueño. Amado Dios, permítenos rendirte la gloria y la honra todo el tiempo a ti y reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas. Y ayúdanos a reconocer en todo tiempo de que si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gran amor que fue derramado sobre nuestras vidas, nosotros no seríamos salvos, porque no podemos cumplir con la ley, así como tampoco ellos, estos hombres, podían cumplirlo, y Jesús les está diciendo en su propia cara: ustedes no lo cumplen. Del mismo modo, Señor, si seríamos juzgados por cumplir la ley, definitivamente ya somos condenados. Pero Dios mío, no es el cumplimiento de la ley lo que nos salva. El cumplimiento de la ley, Señor, ya es la manifestación de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que lo que nos ha salvado es tu gracia. Es ese don inmerecido, Señor, que hemos recibido. Ese regalo inmerecido. Es el amor de tu Hijo Jesucristo y la pasión de tu Hijo Jesucristo que lo llevó a la cruz del Calvario. Porque en ese momento, cuando estaba recibiendo cada azote, pensó en mí. En ese momento, cuando estaba siendo clavado en la cruz, pensó en mí y en cada uno de quienes hemos sido redimidos. Allí estaba puesto su corazón, en el cumplimiento, Señor, de ese sacrificio por el cual ahora somos salvos. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Solamente ha sido gracia. Y aún así, Señor, muchas veces somos mal agradecidos. Aún así, muchas veces no queremos honrarte. No queremos darte gloria, Dios. Perdónanos, Dios amado. Perdónanos, Dios Todopoderoso. Grande y sublime. Bendito eres, Rey soberano.
Sea tu nombre engrandecido, Señor. Sea tu nombre engrandecido. Padre bueno, por otro lado queremos una vez más rogarte y pedirte por cada uno de mis hermanos que están pasando por diferentes pruebas. Sea enfermedad, sea problemas familiares, sean problemas laborales, y por consiguiente, Señor, esto causa también problemas económicos en el hogar. Señor, tú conoces la circunstancia y el momento que están pasando cada uno de tus hijos, y por ellos clamamos, Señor. Muchos de nosotros podemos estar pasando por circunstancias como estas, o estamos siendo testigos de personas, de parientes, de familiares cercanos o lejanos que están pasando por diversas circunstancias, siendo hijos tuyos, para los cuales te rogamos, Señor, que no les falte la fe, Señor. Que tu Espíritu Santo inyecte fe cada vez. Active, Señor, la fe en cada uno de ellos. Inyecte esperanza, inyecte fortaleza en sus vidas, Señor, en sus espíritus. Que se mantengan firmes, Señor, frente a toda situación difícil. Que estén aferrados a la roca, Señor. Que estén aferrados a ti, Dios mío, en todo tiempo. Amado Dios, es nuestra oración por cada uno de ellos. Por aquel familiar, por aquel amigo, por aquel pariente cercano o lejano, por aquel vecino, a quien también, Señor, nosotros hemos compartido tu palabra y ellos también necesitan de tu salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, Dios. A aquella persona que aún no te conoce, pero necesita de ti, Señor. Obra en sus vidas conforme a tu voluntad. También te pedimos por nuestros pastores, Señor. Te pido por mis pastores en la congregación, por los pastores, Señor, de cada uno de mis hermanos que se unen cada mañana. Dios amado, siempre será nuestra oración, nuestro ruego, para que puedas atender sus necesidades, Señor, porque siendo hijos tuyos, siendo hombres escogidos por ti, para cumplir una gran responsabilidad, esto, Señor, no los exenta de tener necesidades, de pasar por situaciones difíciles también. Dios mío, trae fortaleza. Trae en primer lugar, Señor, que tu gracia sea siempre sobre ellos y llénalos de tu sabiduría, de tu Espíritu, Señor, y que ellos puedan predicar tu palabra, puedan alimentar correctamente a la grey, adecuadamente, Señor, puedan guiar a la grey y a la congregación a prados de pastos verdes frescos, donde hay agua fresca, Señor, y el poder de tu palabra, Señor, sea manifestado sobre sus vidas. Señor, trae fortaleza física también, porque reconocemos que esta labor es una labor encomiable y desgastadora físicamente, Señor. Pero Dios amado, tu palabra nos enseña que tú das fuerza, esfuerzo al cansado y multiplicas la fuerza a aquel que ya no tiene ninguna. Señor, renueva las fuerzas de nuestros pastores, renueva su salud física y espiritualmente cada día, Señor. Sea tu amor sobre ellos, sobre sus esposas, sobre sus hijos, sobre su familia, Señor. Padre bueno, gracias por cada uno de ellos. También te rogamos por nuestras autoridades civiles, Señor. Desde nuestro presidente hasta nuestros gobernadores locales, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Ellos también necesitan ser salvos. Ellos necesitan contar con la ayuda divina de parte tuya, Señor, para que sepan gobernar, para que tengan una buena administración, Señor, de lo que tú has encomendado en sus vidas. Padre bueno, obra en cada uno de ellos. Padre, también te pido por mis hermanos que cada día nos acompañan.
tu gracia y tu misericordia sea siempre sobre sus vidas, sobre sus hogares. Bendice la obra de sus manos. Llénalos de salud física y espiritualmente. Dios Todopoderoso, dependemos cada día de ti. Todos los días, Señor, nuestras vidas las presentamos delante de ti, para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, y que no sea hecha nuestra voluntad, sino sola y exclusivamente tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Padre bueno. Gracias, y presentamos estas peticiones delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que Él tiene que ver con mi existir. Paso las horas junto a Él, podemos... Damos gracias a nuestro Dios, estimados hermanos, y también agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Quiero agradecer a mi hermana María Electo, Dios te bendiga, hermanita. Mi hermana Mercedes Mogollón, Dios la bendiga. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga. Marian Cuba, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, Dios te bendiga, cuñado. Patricia Santillán, Dios bendiga. Betty Berchelli, Dios la bendiga. La Julca Moro, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado. Rosa Esmil Saldarriaga, bendiciones. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga. Satoshi Calero Bermúdez, Dios lo bendiga, gracias por acompañarnos. Pedro Aroní, bendiciones, gracias por acompañarnos. Arela Torres Santillán, bendiciones. Elizabeth Panduro Caicho, Dios bendiga. Ana Mantilla Paredes, bendiciones, hermana. Catherine Electo, hermanita, Dios te bendiga. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Azucena Loli, bendiciones. Marianela Janet Uribe, bendiciones. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Permítanme revisar por aquí también. Creo que son todos los que nos acompañan en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes. Sus oraciones por mi persona, por mi familia y también por este propósito, por este devocional que estamos llevando a cabo cada día. Hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana, viernes, también estamos nuevamente a las 6 de la mañana. Y antes también quisiera extender la invitación para hoy en la noche, a las 9 de la noche, estamos en nuestra transmisión de los jueves, en este espacio que hemos denominado Cantamos. Hoy estaremos con nuestro hermano Manuel Martel, un varón que canta al Señor desde hace muchos años, también viene sirviéndole al Señor. Y bueno, quienes lo conocen, están invitados. Quienes no lo conocen también están invitados para que lo conozcan el día de hoy y del servicio que ha venido desarrollando hacia el Señor por medio de la música, por medio del canto. Así es que están todos cordialmente invitados hoy a las 9 de la noche. Y si Dios lo permite, estamos a las 9 y mañana a las 6 de la mañana, según Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes, estimados hermanos.